Viste el programa, dijiste, estamos por grabar el video, Sí. ya estamos como por salir y has tenido muchísimas presentaciones y has tenido muchas invitaciones. Acabas de ganar un concurso, platícanos eso. Pues fue el Día Internacional de la Lengua Materna, fue el 9 de agosto, donde me invitaron los del Slam y fui a participar. Estuvo Gil Nabor, es Mazahua, estuvo también Yuneva, representando el Cucateco, estuvo Juan San, estuvo el Mágico y no me acuerdo el nombre de la otra persona, se me fue, pero estuvieron ahí participando ese día pues, para participar. Y pues yo le agradezco pues, a la gente que me apoyó, a la gente que recibe muy bien mi música, porque con esta música es la que me piden, incluso en el slam, en los eventos clandestinos, las personas que me escuchan con mi música de Mazateco, me la piden y me siento yo muy feliz de que esa música me esté llevando a más lugares. Apenas que estuve en Querétaro, la gente también de Querétaro nos recibió muy bien. A mí me gustó mucho estar en otros lugares y están programados más eventos, pero pues voy con calma ahí. Fíjate qué ironía, porque en algún momento tú nos has platicado que la gente ha dejado de hablar el mazateco por discriminación. Tú mismo has sufrido discriminación y ahora es el mazateco justamente el que te ha abierto las puertas, el que te ha llevado a un montón de lugares, ¿no? Sí, pues me siento contento porque mi pueblo, cuando fui a grabar el video, lo fui a grabar con el dron, fui a grabar con personas que me ayudaron y la gente mazateca me recibió como que muy diferente, como que dijeron, oh, qué bueno, incluso el presidente llamó, hizo un video conmigo y me siento contento porque la gente del pueblo está diciendo, pues ese chavo, a pesar como estaba, le está echando muchas ganas y se está demostrando, lo estoy demostrando con hechos y siempre para mí lo más importante de lo que yo tengo es mi humildad, yo no me siento artista, esto nunca me ha llegado a pasar en la mente, yo sigo humildemente representando mi comunidad y todas las personas que me han topado han visto que sigo humildemente y es lo que siento que me abre las puertas. Qué maravilla. Mi querida Ailisek, ¿cómo es que empiezas a escribir también en mazateco? ¿Cómo es que empiezas a llevar un mensaje de orgullo por la lengua y la cultura a través de la música? Pues yo considero, así como la lengua, que tiene que ser algo que debemos de cuidar, preservar, así como lo hacemos con la comida, con la vestimenta, ¿no? Todo lo que es propio. Y pues nos decían aquí que ¿por qué no cantar en español? Algo que todos entiendan, que así podemos atraer a más público. Pero pues sí, también lo podemos hacer, solo que no, nos estamos dando cuenta que muchos chavos que emigran ya empiezan a hablar el español y se olvidan de dónde vienen, de sus raíces, se olvidan de dónde son y así, ¿no? Pero también por un lado por pena y por otro lado por la discriminación que uno sufre, ¿no? En la ciudad. Pero yo creo que algo que nos hace únicos, en especial en Oaxaca, es esto, la gastronomía, la lengua, tantas lenguas indígenas que poseemos y es un tesoro que no debemos que debemos de cuidar para que no se pierda. Por eso estamos aquí y pues representando a la lengua mazateca, así como otros compañeros que hablan a lo mejor náhuatl o mixteco, de tantas lenguas que hay. Nosotros estamos representando a los mazatecos para que vean que sí estamos vivos, que sí existimos y que sí podemos. Absolutamente, qué padre mensaje traen ustedes que son súper chavos. Tú nos decías, eventualmente escribo de todo, en 5 canciones podemos recorrer una vida, que es una frase maravillosa. Escribes como de todo un poco y decías que finalmente lo que quieres es llegar a cantar solo en mazateco y ya nada más que tus videos estén subtitulados, ¿no? Sí, claro, podría ser de las dos formas. Pues es cuestión, aquí lo importante es complacer al público. Si piden en español, ajá, exacto, en español o la mitad en español y la otra mitad en mazateco. Oye, ¿y cómo los recibe la gente? ¿Cómo te recibe a ti la gente, Ailisek? ¿Qué te dicen? No solamente en tu comunidad ni en la región, sino en otros lugares donde te presentas.
Pues gracias a Dios he recibido más aplausos que críticas. Y yo siempre he dicho que las críticas, las constructivas siempre son bienvenidas. Las destructivas no me interesan. Y porque al final de cuentas uno no puede subestimar a la persona si no sabes lo que vivió, por lo que está pasando, cuánto le está costando. Y la verdad, pues no, yo no cuento con mucho dinero, que a lo mejor yo digo que si yo fuera rica, hablando económicamente, yo ya sería artista famosa y ya estaría a un nivel más alto, pero esto lo estoy disfrutando y siempre voy a ser humilde, no quiero perder esa humildad, la que mis papás me han sembrado, y pues al final de cuentas como seres humanos